La semana pasada, como vimos, estudiamos Lucas 5 y esta semana nos toca ver Lucas 6. Y para ponerle un título a este mensaje, yo le puse las características de Jesús. Esta noche vamos a ver 5 grupos de características. Y la primera es Jesús como soberano y poderoso. Para esto, les voy a dar una introducción de lo que se trata. En los primeros 5 versículos trata acerca del sábado o sabbat. Esto era una palabra hebrea que significaba descanso. El origen de dicho día se relaciona al séptimo día de la creación, donde dice que Dios descansó, no porque realmente necesitara descanso, sino porque vio que su creación era buena y estaba completa, y decidió darle ejemplo al mundo de descanso y adoración. Según la tradición de este pueblo, en ese día no era lícito trabajar. Y en ese pasaje veremos a Jesús realizando varias acciones, sabiendo que esto no era permitido. Y ahora el Ministerio de Artes nos va a ayudar con una pequeña ilustración para que puedan entender más lo que pasó en ese momento. Los discípulos arrancan espigas de trigo. Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarle entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿Por qué desobedece la ley? Está prohibido hacer esto en día de descanso. Jesús les respondió: ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Jesús sana a un hombre en sábado. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tullida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo: Levántate y párate en medio de todos. El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí: Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una vida o destruirla? Y después de mirar a todos, Jesús le dijo al hombre: Extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. Jesús elige a 12 apóstoles. En aquellos días, Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente, llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12, Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote. el que después traicionó a Jesús.
Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Hoy hablaremos del amor, pero no de cualquier amor. Hablaremos de... Muy bien. Como pudieron ver, los primeros 5 versículos narran acerca de lo que pasó en ese sábado. Y vamos a leerlo para que después de la ilustración veamos bien qué pasó. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. En otras palabras, el Señor lo que le está diciendo es: ¿qué sábado ni qué sábado? Yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y cosechar y arrancar espigas y todo eso que ellos hicieron ese día, para los fariseos fue visto como trabajo, y el trabajo en el día de reposo no era lícito. Y ellos intentaron acusar a Jesús, mas él les respondió con una gran verdad. Jesús reclama tener autoridad sobre el sábado, y por eso dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Generalmente Jesús hacía milagros consciente de que él violaba las reglas, y eso no era porque él no quisiera seguir las reglas, porque sabemos que Dios siempre nos exige obediencia absoluta de nosotros, y por eso nos dio los mandamientos. Entonces, ¿esto quiere decir que Dios está haciendo una contradicción? Que violemos la regla, pero que también la sigamos. ¿Cómo así? No. Lo que pasa es que Jesús quería que los fariseos entendieran que Él tenía autoridad sobre todas las cosas, que eso no era una cuestión de sábado. Él era el Señor del sábado y Él podía hacer las obras que quisiera. A veces seguir las reglas era mucho más importante para los fariseos que hacer la obra para la cual Dios los había llamado. Ellos se hacían ver siempre como que los que seguían las reglas, los que siempre estaban ahí, los que siempre decían: no, porque la regla dice esto y yo tengo que hacer esto. No. Pero el Señor les quería acordar de que el que creó las leyes es mucho mayor de los que escribieron las leyes aquí en la tierra, y que Él se merece más respeto y adoración. A muchos de nosotros nos pasa igual que los fariseos. Muchas veces queremos fingir una santidad y un estatus que realmente no poseemos, y queremos hacer ver como que somos lo más santo, que nosotros siempre hacemos lo que dice la Biblia, siempre venimos al oculto más temprano que todo el mundo, pero eso no es lo que realmente importa. El Señor nos acuerda esta noche que debemos hacer su voluntad para lo que Él nos ha llamado a hacer. Y debemos recordar que la obra del Señor debe y va a continuar, no importa la oposición. Las leyes en ese momento eran lo que impedía que los discípulos hicieran esas obras, esas maravillas en el sábado. Y hoy en día esa oposición puede ser de otra manera para nosotros, porque puede ser: no, yo tengo que, por ejemplo, si un profesor nos pone a hacer una tarea y nos dice que apoyemos la teoría de la evolución. Por Dios, señores, nosotros somos cristianos y aunque tengamos que hacer esa tarea, la vamos a hacer por los puntos, pero esa no es nuestra creencia. Debemos respetar lo que nosotros seguimos, lo que nosotros creemos, y hacer lo que el Señor nos manda a hacer.
debemos tomar la misma actitud de los discípulos cuando se encontraron frente a los fariseos de la Junta Suprema en Hechos 5:29 y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es soberano y reina sobre todo el mundo. Las autoridades fallan y muchas veces la ley no irá de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos. En Romanos 13:1, en su segunda parte, dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Él es quien gobierna aún sobre nuestras autoridades, y a Él es que debemos rendir todo respeto y toda adoración. Bien, entonces en este primer punto también vimos una segunda característica. Ya vimos Jesús como soberano. Ahora Jesús es poderoso. Para esto vamos a leer los versículos del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esta es la historia del hombre de la mano seca, como vimos. Nuevamente vemos que Jesús hace el milagro en un sábado, confirmando que Él tiene autoridad suprema sobre este día. Los fariseos, ya sin saber cómo acusar a Jesús, estuvieron súper atentos a cada uno de sus movimientos. Lo que no sabían es que jamás iban a encontrar pecado en él, tal y como lo dice en 1 de Pedro 2:22. Y quiero que lo busquemos para que lo leamos. Y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si leemos bien, el hombre que tenía la mano tullida o seca, jamás pidió ser sanado. Él no fue como las otras personas que fueron: Jesús, Jesús, sáname. No, ese hombre simplemente estuvo ahí. ¿Y por qué Jesús hace esto? Jesús quería utilizarlo para enseñarle una lección a los fariseos que andaban atrás de él buscando algún defecto en él, pero como vimos, jamás lo iban a encontrar. Y es que no se trata de el sábado, no se trata de eso que te impide hacer la voluntad de Dios, sino de hacer el bien, como dice en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es cuestión de decisión. O hacemos el bien o hacemos el mal. Y aunque intentemos cubrirlo y vestirlo de santidad, el pecado siempre es pecado. Y nos es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Por eso, en 1 de Pedro 2:20, donde mismo estábamos, nos habla la Biblia de que hacer el bien es aprobado ante Dios. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y es que el Señor hace maravillas y milagros, y el sábado no sería una excepción. El sábado no iba a ser lo que lo impidiera hacer lo que Él quiere hacer con tu vida. Por eso lo podemos relacionar. Hoy es sábado y estamos aquí. Ven lo importante que es seguir a Dios, porque es que por más que veamos las cosas que nos impiden seguir a Cristo, esta sociedad de estos tiempos que todo lo que hace
lo hace en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros siempre debemos mantenernos firmes y hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque este es el manual que Dios nos ha dejado para nosotros poder hacer lo que Él quiere. La próxima característica que veremos en esta noche es Jesús como líder. Luego, vemos que en los versículos del 2 al 16 nos habla acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y cuando yo leía esto en mi casa, me preguntaba, ¿qué yo puedo decir de esto? O sea, ahí lo que habla son unos nombres de unos hombres que el Señor escogió. Y mientras yo los leía, me preguntaba, ¿cómo yo voy a poner esto que tuviera coherencia con lo que estamos hablando? Y ahí vi que Jesús es un líder realmente. Y Él escogió a estos hombres que todos tenían algo en común. Todos eran pecadores, tal como tú y tal como yo. ¿Y para qué los escogió si Él es Dios y no necesita ayuda de nadie? Pues Él los escogió para que en su nombre hicieran milagros y proezas y realizaran la gran comisión que Él nos ha dejado. Ellos tuvieron el privilegio de andar con Jesús, de seguir sus pasos y de hacer grandes cosas por el poder que Jesús tenía. Pero ¿saben qué? Ya Jesús no está aquí en esta tierra. Ya Jesús murió y subió al cielo y está ahora con el Padre. Y ya los discípulos todos murieron. ¿Y entonces se paró la obra de Dios ahí? Claro que no. Por eso el Señor nos ha escogido a nosotros. Dios pensó en ti y Dios pensó en mí también. ¿Y para qué nos escogió? Fácil. Es tal como pasa en los muñequitos. Siempre dicen, vamos a salvar al mundo, pues esa es nuestra misión. No como los superhéroes que salvan al mundo y ya nadie los ve más, sino como Cristo quiere que nosotros seamos y salvemos al mundo y ganemos nuevas almas para su reino. Y ya, como nos ha prometido nuestra promesa de este año, Él no lo va a hacer como en los días pasados, no lo va a hacer con los discípulos y no lo va a hacer con la gente de ese tiempo. Él lo va a hacer con este remanente que está aquí hoy en día. Él lo va a hacer con nosotros porque fuimos escogidos para esta ocasión, para este legado que Jesús dejó aquí. Fuimos escogidos para hacer su voluntad. Debemos salir y hacer nuestra misión realidad. Debemos seguir los pasos de Jesús y continuar el trabajo que Él ya ha empezado. Los próximos versos muestran a Jesús como sanador, que es la próxima cualidad. Así que yo quiero que leamos los versículos del 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El Señor vino para sanar, liberar y escuchar nuestro clamor, tal y como lo hizo con la gran multitud. Si Él estuvo dispuesto a escucharlos, sanarlos y tocarlos a ellos, Él está dispuesto para escuchar tu oración y para sanar tu alma por completo. La próxima característica es Jesús como maestro. Y lo que queda del capítulo, Jesús da una serie de enseñanzas que nos marca la dirección en la que debemos caminar. Y estas son ya enseñanzas que hemos visto en otros libros, pero aún así el Señor nos quiere resaltar lo que Él quiere que aprendamos. La primera de estas fue las bienaventuranzas, donde Él nos promete muchas bendiciones si hacemos su voluntad, porque al fin y al cabo Él solo busca lo mejor para nosotros. Y no sé si recuerdan cuando en noviembre del 2013
estábamos llevando a cabo una serie que se llamaba Happy. Y en esa serie nosotros estábamos estudiando las bienaventuranzas también. Y me encantó muchísimo que cada vez que decía la palabra bienaventurados, la cambiábamos por felices. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche otra vez. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: felices vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Felices los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, porque reiréis. Felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y es un poco contradictorio porque el Señor nos está diciendo básicamente en la Escritura que seamos felices cuando lloramos, que seamos felices cuando nos aborrezcan, que seamos felices cuando nos rechacen a causa del Evangelio. Y cualquiera puede ver esto como una locura, pero de eso se trata, que nos vean como si estuviéramos locos, porque Jesús es diferente, Jesús es creativo y Él tiene diferentes modos de hacer las cosas. Y cualquiera no pudiera comprender lo que nosotros tenemos de diferente. Y lo que pasa es que nosotros tenemos algo que el mundo no comprende y es la verdadera felicidad que solo está en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que nosotros decimos, somos felices, Cristo es la diferencia. Y vemos que ahí mismo, el siguiente sermón que Jesús comparte es el de amar a nuestros enemigos, como si fuera poco, aparte de estar felices cuando lloramos, cuando nos odien, cuando nos rechacen, cuando seamos una locura. Aparte, tenemos que amar a esas personas que hacen eso. Y puesto que nosotros somos distintos a los demás, debemos amar a los que nos aborrecen y nos maldicen, porque quizás esa persona lo que necesita es amor, esa persona lo que necesita es compasión, esa persona necesita a Cristo, y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Y para eso, leamos lo que nos dice acerca del amor hacia los enemigos. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús dice que si nosotros no amamos a nuestros enemigos, ¿qué diferencia vamos a tener entre el mundo y nosotros? ¿Qué de diferente vamos a tener entre los que están afuera y nosotros? Si nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen, ¿de qué nos vale decir que somos cristianos? Ser cristiano implica sacrificio, aunque tú estés en contra de lo que tus amigos hacen, aunque tú hagas algo diferente de lo que ellos hacen. Eso es sacrificio.
La próxima característica es Jesús como juez justo. Por eso, en los versículos del 37 al 45 habla sobre el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y nueva vez el Señor nos trae el juzgar a los demás. Y es que Él sabe que nosotros podemos fallar muchas veces en eso. Muchas veces, sin darnos cuenta, juzgamos a los demás porque nuestra naturaleza es así. Eso nos impulsa a siempre tener una crítica, siempre querer dar nuestra opinión acerca de las cosas. Y debemos tratar de controlar nuestra lengua, porque sabemos que de ella pueden salir cosas malas también. Con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Y Él nos ha hecho libre para perdonar, para amar y para dar sin recibir nada a cambio. Así que aunque pensemos que esto no se puede lograr, nosotros tenemos a Jesús que nos ayuda a lograr todo en su nombre. Y también quiero leer el versículo 39 y 40 para ver qué nos dicen también. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow. Él solo espera que nosotros seamos como Él es, un maestro. Él nos ha perdonado para que perdonemos a otros y nos ha amado para que amemos a los demás. ¿Por qué tener que mirar la falla del otro? ¿Por qué siempre tener que dar una crítica? ¿Por qué siempre tener que opinar para herir a los demás? Si el Señor nos ha dado de ese perdón para nosotros compartirlo con los demás, si nos ha dado de ese amor para compartirlo con los que no lo tienen. También nos dice en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Me río porque a Julio le gusta este versículo y él lo vive repitiendo. Y el Señor nos habla sobre el juzgar a los demás porque nosotros también tenemos nuestros propios defectos y nuestras fallas. Y como decía la palabra, no podemos, si somos ciegos, no podemos guiar a otro ciego, porque al final vamos a caer ambos. Así que debemos ser más que una crítica, una ayuda para los demás, para los que nos rodean. Y también el Señor espera de nosotros que revisemos nuestros caminos. Y la palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. También podemos ver la parábola de los frutos más adelante. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El Señor nos dice que somos conocidos por nuestros frutos, por nuestras acciones y por nuestras actitudes. Como tú eres, eso es lo que la gente piensa que tú eres. Lo que tú das a conocer de ti, eso es lo que los demás saben de ti. Y por eso tenemos que tener nuestra actitud como la tuvo Cristo. Debemos tener un carácter de Cristo y debemos ser realmente cristianos. El versículo 45 nos enseña esto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y
Aquí quiero dar un ejemplo sobre la Noche de Artes. No sé cuántos recuerdan que una de las presentaciones era una pantomima que se llamaba Vida Vacía. Y se trataba de una persona que vivía muy bien, tenía seguros médicos súper guay, tenía una vida muy bien, relax, tenía comida, se bañaba yo no sé cuántas veces, muchísima cosa bien. Y entonces, en un momento, mientras iba en un auto, se quedó ahí, murió. Y la exhortación del final decía que ¿estás seguro de que tú te vas al cielo? ¿Estás seguro de que solo por parecer buena persona ya tú estás completo? Y nosotros, más que nadie, sabemos que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y si no tenemos abundancia de Él en nosotros, de nada servimos. Y no podemos cambiar nuestro fruto hasta que no dejemos que el Señor cambie nuestro corazón. Si tú no quieres dar cosas malas, si tú no quieres dar mentira, dar robo, dar todas esas cosas malas que podemos hacer, entonces debemos permitir que Él primero cambie nuestro corazón para que nuestro fruto, para el que nosotros demos a conocer, sea bueno también. Y ahora quiero preguntarles a cada uno individual, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu interior? ¿Son tus frutos el producto de un corazón fiel al Señor, de un buen corazón? Y quiero que mediten en estas preguntas. Y para meditar en esto, quiero que cierren sus ojos, ya casi estamos terminando, y que piensen en sus propias vidas. Y yo voy a ir compartiendo la última característica mientras permanecen con sus ojos cerrados. Y la última es Jesús como la roca de protección, que se encuentra en los últimos versículos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí está una parábola que todos nosotros conocemos, que es la de los dos cimientos. Y sabemos que el que escucha la voz de Dios es como el hombre que edificó su casa sin un fundamento y fue destruida, pero no hizo nada. Mas el que escucha y acciona lo que Dios dice es semejante a este hombre que edificó sobre la roca. La roca es Cristo y el fundamento de nuestras vidas debe ser Cristo. Nuestro centro y nuestro sostén es Cristo. Ahora vuelvo y pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Dónde has edificado tu casa? ¿Verdaderamente hay abundancia de Jesús en ti? En esta noche, los quiero exhortar a que tomen en cuenta estas características que tienen Jesús y quiero que revisen cuáles tienen y cuáles todavía no. Nuestro trabajo es ser cristianos y eso significa ser seguidores de Jesús, seguir su ejemplo, hacer lo que Él hizo y actuar como Él lo hizo. Este es el remanente con quien Dios cuenta. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. Él quiere que tú seas parte de su plan. Él quiere utilizarte para su misión. Y Él quiere que tú salves al mundo. Pero para eso debes tratar de ser como Él. Debes dejar que Él tome tu corazón y lo cambie. Debes dejar que Él tome tu vida y la moldee como Él quiere, que
te cambie, que te transforme con su amor y su gracia y su misericordia. Porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es justo, Él es líder, Él es maestro. Y Dios quiere que tú seas así también. Y creo que no hay una mejor manera de agradecerle por escogernos para ser como Él, que adorándolo por lo que Él es, exaltando su nombre, que es sobre todo nombre, y pidiéndole que nos ayude a ser como Él, pidiéndole al Señor que sea Él con nosotros, que podamos ser verdaderamente cristianos, que tengamos más de Él en nuestras vidas, que seamos como Él, que caminemos como Él. Así que yo quiero que se pongan de pie en este momento y que adoremos al Señor y pensemos en estas cualidades que tiene Jesús. Como cantábamos ahorita, Él es soberano, Él es santo, 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 santo. Y Él merece nuestra adoración, Él merece que seamos como Él. Amén.